Y justamente sobre este tema y otros más vamos a hablar con el analista político Luis Benavente, el cual ya tenemos aquí en Contacto. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido en Contacto. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué opinión sobre esto y sobre los casos que están envolviendo al presidente de la República? Hoy en un titular en la prensa se hacía patente también, por ejemplo, en el caso del gobierno regional y de las obras de Obra INSA, cuando él era jefe del gobierno regional en Moquegua. Tampoco nos parece que no nos habría dicho toda la verdad, ¿no? Respecto a los descargos que hizo referentes a este proceso que habría llevado UNOPS. Bueno, es evidente que las cosas se le están complicando al presidente Vizcarra. Ya, de alguna manera se ha dicho que algunos temas serán vistos el 29 de julio del próximo año, después que Vizcarra concluya su mandato, que a su vez es un periodo para completar el periodo de Kuczynski. Se le están complicando las cosas a Vizcarra, este tema. Y eso que decía sobre ciertas dudas que están quedando en Vizcarra es porque ya se está convirtiendo en un patrón que se le descubren algunas mentirillas y otras mentirotas, ¿no? Recuerden que él dijo que él negó que se había reunido con Keiko Fujimori antes que él asuma el mando en la sucesión de Vizcarra, y era evidentemente una reunión para ponerse de acuerdo por el interés que él habría tenido en ese momento de continuar de acuerdo a lo que establecía la Constitución, dicho sea de paso, ¿no? Pero vamos al hecho que él lo negó. También el gobierno recurrentemente ha negado el verdadero número de muertes por COVID-19. Dijeron que iba a haber un sinceramiento, pero se olvidaron del sincera y se quedaron con el miento, Juan Carlos, porque la ministra Macetti incorporó a 3.600 y luego no pasó nada. Actualmente el gobierno registra unos 33.000 muertes por COVID-19 cuando son más de 80.000. ¿No? Y hay un informe de Voz Populi donde demuestra fehacientemente que esas muertes serían estas otras 50.000 que no están registradas, cerca de 50.000 por COVID-19, pero bueno, no vamos a abundar en eso. Entonces hay muchos temas en los cuales el gobierno no muestra transparencia, no muestra la verdad, particularmente el presidente Vizcarra, sobre estos temas de corrupción en las compras generadas por la pandemia. Hace unos 4 o 5 meses se supo que en Fiscalía habían entre 500 y 600 casos de investigaciones por actos de corrupción, la mayor parte vinculadas al Ejecutivo, por compras en la pandemia. ¿Qué dijo el presidente Vizcarra? A mí me sorprendió lo que dijo y más me sorprendió que nadie reaccione frente a lo que dijo. Simplemente dijo que Fiscalía y Contraloría hagan su trabajo. O sea, se lavó las manos. El jefe del Ejecutivo, donde se hacen las compras, no le importaba investigar qué estaba pasando en el sistema administrativo que él lidera en una situación. Hoy Ahora, queda muy ¿cree clara. conveniente que deba responder como lo ha pedido la Fiscalía en este caso específico de la compra de pruebas? Sí. Creo que sí, porque el país está perdiendo la confianza en Vizcarra y él debe responder en este caso, ¿no? Él va en calidad de testigo, igual que la ministra de Economía, Alba, que evidentemente al dar los recursos tienen que vigilar y hacerse responsables políticos de lo que pasa con esas compras, más aún cuando estas se hacen vía Perú Compras, que es un organismo del Ejecutivo, y cuando ya había tantos antecedentes en general de corrupción en la gestión pública. Me parece muy bien que vaya y que esclarezca ahí. Sobre el caso de Moquegua, hoy escuchaba, por ejemplo, al vocero de Acción Popular, al congresista Burga, referirse a la posibilidad de que el propio presidente evalúe su salida. ¿Crees esto conveniente estando tan cerca de las elecciones y tan cerca de dejar su mandato? No, yo creo que el mismo presidente lo haga, no. En un momento dado me parecía que sí era viable, sí se daba el tema, el caso, la incapacidad moral, ¿no? Porque a Kuczynski también lo acusaron tuvo acusaciones, no tuvo ninguna demostración penal de nada en su momento, y claro,
demanda en el Congreso por incapacidad moral estaba siguiendo su curso. Luego él renunció, ¿de acuerdo? Pero respecto a eso, y era un segundo proceso de dejar el mando del país por incapacidad moral. Entonces yo creo que una situación equivalente se estaba dando con el presidente Vizcarra, ¿no? Ahora es un tema estrictamente político, no es un tema penal. Se equivocan totalmente quienes dicen que había que demostrar la responsabilidad penal del presidente. No, no es así. Eso no se pidió cuando Kuczynski pasó por lo mismo. Si quieres, dime que es una deficiencia del sistema peruano, de la Constitución en el Perú, que tiene esa ambigüedad, en fin, ¿no? Pero que Sí, hay tanto así que el signos, proceso ni señales de siquiera está incapacidad abierto moral. todavía, ¿no? Exactamente, sí. Y hay signos, señales de incapacidad moral. Mira, además, Juan Carlos, la moral, ¿qué cosa es la moral? Lo que para ti puede ser Sí. moral, para mí puede ser inmoral o viceversa, ¿no? Hace miles de años que se discute sobre lo que es la moral y dentro de miles de Sí, años correcto. se seguirá discutiendo sobre lo que es la moral. Entonces, simplemente yo creo que la Constitución debería cambiar ese tema y ser más fáctica, más Claro. realista para los casos de incompetencia. Algo más medible, ¿no? Más medible de manera Claro. objetiva, por lo menos. Más concreto, correcto, sí, sí, sí. Ahora, que haya un cuestionamiento político que pueda llevar a la caída del presidente, sí me parece muy correcto, ¿no? En cualquier sociedad moderna, de democracias mil veces más desarrolladas que la peruana, que puede ser la dinamarquesa, la española misma, la inglesa, en un momento el Parlamento le quita la confianza al primer ministro y el primer ministro se va a su casa, se queda sin empleo, sin chamba, diríamos en el Perú y no pasa nada, y es un tema político. Pero acá no, el presidente es intocable y se le defiende de una manera increíble, ¿no? Cuando comete grandes errores. Yo estoy de acuerdo con la estabilidad, ¿no? Pero tampoco con un sistema donde el presidente pues, se convierte en una especie de inca, de curaca, absolutista, de emperador de los peruanos, ¿no? Con poderes tan grandes sin que nadie los pueda cuestionar. Ahora, el Congreso también tiene sus hierros, ¿no? ¿Cómo has analizado, has visto estas marchas y contramarchas respecto a esta ley que pretendía hacer reingresar a 14.000 maestros que fueron separados en 2014 porque no cumplieron pues con, calificarse académicamente y segundo, pasar las pruebas necesarias para el ingreso al magisterio? Claro, si regresamos al 2014, hace 6 años, por un momento había una pelea muy grande donde el SUTEP estaba del lado del atraso en la educación, simplemente no quería que los magistrados se sometan a una evaluación. Todo el mundo se evalúa. En mi empresa somos evaluados, en tu empresa están evaluados, el rating, la sintonía, todo el mundo en el ejército, en un ministerio, a todo el mundo se le evalúa, pero acá se quería hacer una excepción. ¿Cuál era el problema de evaluar? Cualquier argumento para no evaluar es un argumento inaceptable, totalmente, tajantemente inaceptable, ¿no? Ahora, esos 14.000 y pico maestros que no continuaron, que fueron separados es unos que no habían aprobado la prueba que se hizo. Y esa prueba fue, digamos, un triunfo de la meritocracia. Tenían que ser evaluados sí o sí. Y esa fue una derrota del SUTEP, porque el país no lo quería y porque corresponde la evaluación, correspondía. Otros no tenían un título universitario, entonces no tenían por qué ejercer la carrera. Claro, que a mediados Y de los 80, por esta emergencia, por esta falta de maestros, ingresaron al magisterio sin ser profesores, ¿no es cierto? Como para cubrir plazas, porque había un grave problema y un déficit. Y claro, pero hubieron luego programas de profesionalización y de Correcto. apoyo a los maestros, ¿no? Eso fue a mediados de los 80. A mediados de los 2010 ya había pasado 30 años, habían tenido tiempo de más para de profesionalizarse, ¿no? Y muchos de los que quedaron fuera fueron maestros que ingresaron después de mediados de los 80. ¿No? Claro, a mediados de los 80 se explicaba una situación excepcional que tenía que ser temporal, pero después de 30 y tantos años mantener lo mismo era un error. Mira, y yo quiero ser muy objetivo, Juan Carlos, yo he criticado, como sabes, muchas veces al presidente, pero acá le doy total razón al presidente en que se oponga a esta medida que quiere dar el Congreso para que esos maestros sean reincorporados, ¿no? Porque entonces se acabó la meritocracia y viva la irregularidad y la informalidad. Yo creo que ahí hay un error que tiene que ser reconocido como tal.
Sí, en ese caso al presidente le ha tocado apretar la rienda en muchos casos respecto a leyes que han sido emanadas desde el Congreso en estas últimas semanas y últimos meses, ¿no? Sí, creo que Sí. tenemos que mejorar la calidad de la educación y con estas medidas simplemente vamos a empeorar la calidad de la educación. Mira, Juan Carlos, la diferencia entre la educación de mala calidad y la ausencia de educación es mínima, casi no existe. La diferencia entre la educación de mala calidad y la educación de calidad es gigante. Tenemos que aspirar a que los peruanos en el sistema de educación público y en el privado, que en buena parte también es muy mediocre, sean de calidad para que los niños, adolescentes, hombres y mujeres hoy en el Perú tengan un mejor futuro con una educación de calidad. Pero eso de acá va contra la corriente, va contra la historia y va contra todo. Perfecto, muchísimas gracias Luis por habernos atendido esta tarde. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.